cuando quiera, entiendo. El filósofo alemán Erich Fromm escribió lo siguiente: reyes, sacerdotes, señores feudales, patrones de industria y padres han insistido durante siglos en que la obediencia es una virtud y la desobediencia es un vicio. Nosotros enfrentamos esta afirmación con la contraria. La historia de la humanidad comenzó por un acto de desobediencia y no es improbable que acabe por un acto de obediencia. Según los mitos hebreos, Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, pero desobedecieron a Dios y fueron expulsados. Entonces, esto, lejos de... me pongo nerviosa. Lejos de corromper a la especie humana, nos liberó, pues fue el comienzo de nuestra historia. Nosotros somos el equipo a favor y somos el equipo de Elías Mariana Pineda y vamos a defender la posición a favor en este tema de debate trascendental. Sinceramente, cuanto más leemos sobre este controvertido asunto, más claro tenemos que la respuesta es sí, sí. Las recientes acciones de protesta en diversos museos de todo el mundo están perfectamente justificadas, puesto que son legítimas, necesarias y prudentes. Esta es nuestra tesis principal, y esto además es lo que defienden los jóvenes activistas con su lucha contra el cambio climático, con las acciones que llevan supuestamente vandálicas y que pretenden llamar la atención del mundo, sobre todo en este momento dramático y que vivimos, sobre la desesperante y estúpida falta de acción. En nuestro primer argumento nos detenemos en el concepto de legitimidad. ¿Cuándo decimos que una acción está justificada? O dicho de otra forma, ¿cuándo decimos que una acción es legítima? En una primera acepción, lo legítimo es aquello que se encuentra en conformidad con las leyes y que por tanto es lícito. Pero a menudo debemos hacer una distinción entre lo legal y lo legítimo. Recordemos que injusticias como la esclavitud fueron legales en el pasado. Por tanto, legítimo es aquello que, además de ser lícito, resulta justo, permitido según justicia y razón. Le hablaremos más adelante del derecho a la rebelión e incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En nuestro segundo argumento, que es de necesidad, se divide en dos partes: la necesidad del fin y la necesidad de los medios. Empecemos por el fin: luchas contra el cambio climático. El último informe del IPCC nos advierte que estamos al borde del precipicio, muy cerca del punto de no retorno, y que por lo tanto ya no caben medidas tibias. Y sin embargo, los gobiernos de todo el mundo, reunidos en la reciente cumbre de Egipto, no han dado ni el más mínimo paso para reducir las emisiones del CO2, especialmente Estados Unidos y China, que son los que más contaminan. En cuanto a los medios utilizados, estas acciones en los museos, que son llamativas y sorprendentes, típicas de lo que se suele llamar marketing de guerrilla o publicidad agresiva, han conseguido llamar la atención de manera innegable. Para terminar, nuestro tercer argumento es la prudencia. Todas estas acciones fueron planificadas y ejecutadas en un ambiente controlado, y de forma que no se dañara a ninguna persona ni a ninguna obra. Estaban protegidas por un cristal, y de hecho ningún activista entraba en prisión. Por tanto, ante una situación de emergencia climática, lo racional es que decisiones valientes y de emergencia, tomar decisiones valientes y de emergencia, y si una acción es legítima, necesaria y prudente, ¿por qué no habría de estar justificada? Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Manuel y soy profesor de Geografía e Historia del Instituto Jiménez de Quesada. En Geografía tratamos el cambio climático y soy plenamente consciente de sus efectos. También participo en numerosas organizaciones que luchan por un mundo más justo. En Historia tratamos el arte porque es imprescindible para la asignatura y para entender la condición humana. El pasado 14 de octubre estuve presente en el ataque a los girasoles de Van Gogh. Digo ataque porque es la única forma de llamarlo. En ese momento me pregunté, ¿cómo puedo defender un movimiento que está atacando mi mayor pasión? Soy plenamente consciente de la importancia del clima. También, como profesor de historia, sé que atacando el patrimonio de tu pueblo no es la forma de lograrlo. Ahora sí, soy Pablo Bertos y soy el introductor del Instituto Jiménez de Quesada. Yo me encuentro junto a mis compañeros, María, primera refutadora, Andrés, segundo refutador, y Jorge, encargado de hacer la conclusión. Antes de empezar, me gustaría agradecer su trabajo a todos los que han hecho posible este debate, tipo voluntario, jurado y la organización. Ahora voy a dejar clara la postura de mi equipo. Los recientes ataques contra importantes obras de arte no están justificados. Pero antes, creo que debemos analizar la pregunta. Ya dice explícitamente acciones contra importantes obras de arte, es decir, se trata de ataques. Además, habla de un mundo socialmente más justo. Y vamos a cimentar ese mundo socialmente más justo. Ante la injusticia de que los ciudadanos tengan que ver impotentes cómo se destruye, se ataca su patrimonio, ahora voy a hablar de los argumentos que nos han llevado a tomar esta postura. Nuestro primer argumento, el valor reivindicativo del arte. Segundo argumento, el patrimonio forma parte de nuestra identidad. El tercer argumento, las consecuencias negativas. Nuestro primer argumento, el valor reivindicativo del arte.
El arte ha sido en numerosas ocasiones el vehículo en que han viajado las reivindicaciones sociales. Le ha dotado de un potencial que no tenían antes. ¿Vamos a devolverle así sus servicios? ¿De verdad creemos en un mundo más justo, agradeciéndole así a quien tanto nos ha ayudado? Nuestro segundo argumento: el patrimonio forma parte de nuestra identidad. Los cuadros nos recuerdan lo que somos, como especie y como sociedad. Atacándonos, se nos está atacando a nosotros. Entonces no hablamos de ataques contra marcos, ni contra ataques contra las paredes de un museo. Estamos hablando de ataques contra nuestro patrimonio. Nuestro tercer argumento: las consecuencias negativas que se ha conseguido sin diferencia por parte de los gobiernos, que ha quedado clara en la cumbre del clima, COP27, que tuvo lugar del 6 al 18 de noviembre. También se ha conseguido repulsa, y un movimiento no busca repulsa, puesto que necesita adeptos para ser eficaz. Y también siente un antecedente muy peligroso, ya que sienta las bases para acciones más dañinas y peligrosas, que no sabemos hasta dónde pueden llegar. Por último, todos somos Manuel. Todos entendemos la importancia de la lucha contra el cambio climático y de la lucha por un mundo socialmente más justo. Pero también todos sentimos repulsa por las acciones que se están tomando, porque no entendemos la humanidad sin arte. Una sociedad sin arte no es más justa, porque es una sociedad que priva de su patrimonio a sus ciudadanos. Y es una sociedad que no sabe agradecer a quien tanto le ha ayudado. Muchas gracias. Buenos días, soy Antonio Rodríguez Ruiz, primer refutador del Instituto Mariano Pineda, y antes de empezar a desarrollar nuestros argumentos quería refutar brevemente su introducción. Sin ir más lejos, él ha hablado sobre ataques al patrimonio. Sin embargo, estos ataques no son directamente a los cuadros, ya que estos se encuentran protegidos y aislados del exterior, por lo que no sufren un daño real, sino que es más bien un acto cargado de simple simbolismo. Por no hablar de que habla de que el arte es un vehículo de reivindicaciones sociales, y en esto le doy completamente la razón. Y es que en este acto se ha visto cómo se reivindica un problema social que nos atañe a todos, que es el calentamiento global. Aparte, el patrimonio también es afectado por el cambio climático. Como podemos ver, hay estatuas que sufren el desgaste por culpa de las lluvias carbonatadas. Entonces, también el arte es susceptible de este problema, del que también somos nosotros culpables. Ahora me dispongo a desarrollar nuestro argumento a favor, siendo el primero el de la legitimidad. Sun Tzu es un filósofo oriental que desarrolla el arte de la guerra y afirma: en una posición desesperada debes luchar. Y nos encontramos ante una posición desesperada y en una guerra contra nuestra situación medioambiental. Y entonces nos preguntamos: ¿es legítima esta lucha? Afirmar que esta lucha actúa en contra de la legitimidad es carecer en absoluto de conocimiento sobre la legitimidad. Según la Real Academia de la Lengua, algo legítimo es aquello que está conforme a la legalidad o que tiene un trasfondo... De acuerdo que son legítimas, pero ¿por qué hacer estas acciones en los museos si son unos lugares muy valiosos? Más adelante veremos, o desarrollaré, que otros actos con menos simbolismo no han tenido la misma repercusión, como es el caso de, por ejemplo, pegarse al asfalto. Estos grupos una vez se pegaron al asfalto y no tuvieron la misma repercusión mediática que ha tenido el supuesto daño, que no se daña, a obras de arte. Entonces, nos importan más las obras de arte que en nuestro propio caso. Sin ir más lejos, también el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico habla sobre la legitimidad, y este dice que es aquello que está conforme a los principales valores del ordenamiento jurídico, que en nuestro caso es la Constitución, en cuyo primer artículo leemos: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la igualdad, el pluralismo político y la libertad. Entonces, según estos principios, sí es legítimo. Por no hablar de que incluso los propios derechos universales, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, hablan sobre el derecho a la rebeldía. Nuestro segundo argumento habla sobre la necesidad, y es que, como he dicho, nos encontramos bajo las garras de un tirano que es la mano invisible del calentamiento global, el cual, por la subida de las temperaturas, acaba provocando sequías que a su vez provocan hambruna y mata a millones de personas de todos los años. No solo personas, sino que también la fauna y la flora se ve gravemente perjudicada, y ya no nos encontramos ante una situación irreversible en cuyo desarrollo no participan activamente todos los países, como hemos visto en la COP26, donde ni siquiera los países más contaminantes firmaron este acuerdo. Es por tanto no solo un acto legítimo, sino que además es de radical importancia y necesidad.
Muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañero. Bueno, muchas gracias. Quería comenzar una revolución, usar el arte para construir el tipo de sociedad que yo misma imaginaba. Yayoi Kusama, una importante artista japonesa. Buenos días, soy María García y voy a demostrar mediante nuestros dos primeros argumentos, valor reivindicativo del arte y el patrimonio forma parte de nuestra identidad, que las recientes ataques a importantes obras de arte no están justificados. Primero, voy a empezar destacando aquellos puntos que ha puesto el equipo contrario que no estamos totalmente de acuerdo. Su introductora ha puesto un ejemplo de Adán y Eva. Señores y señores, no pensamos que aquí tengamos que hablar de religión. Y segundo, el primer refutador ha dicho que anteriormente se habían hecho otras manifestaciones que no habían tenido efecto. Bueno, los ataques a los museos tampoco han tenido efecto ninguno. Ahora continuaré con nuestro hilo argumental. 26 de abril 1937. Guernica. 1654 muertes. 8 de febrero 1937. Carretera de Málaga a Almería. Alrededor de 5.000 muertos. Mismo año, mismo país, misma repercusión. El primero es el bombardeo de Guernica. El segundo, el de la desbandada. El primero está guardado a fuego en la memoria colectiva. El segundo, el triple de muertos, guardado en el olvido. Señores y señores, el motivo es orgullo. El cuadro de Picasso es todo un símbolo internacional. Una reivindicación en contra de la injusticia que nos recuerda nuestras acciones y pasado. Este es nuestro primer argumento. Valor reivindicativo del arte. Todos conocemos la guerra de la independencia, pero ¿por qué sabemos que unos fusilamientos el 2 y el 3 de mayo de 1808? El cuadro de Francisco de Goya muestra el sufrimiento del pueblo español, la lucha ante la injusticia de verse sometido por un pueblo extranjero. Entonces, estas obras nos recuerdan la injusticia de nuestro pasado, y todo país que no conoce su historia está destinado a repetirla. ¿Cómo vamos a crear un mundo más justo si atacamos a aquellos que nos recuerdan los errores de nuestro pasado? Porque ¿quién nos dice que el próximo ataque no será contra Guernica? Estos activistas presentan un antecedente peligroso, como ya desarrollará mi compañero Andrés en la segunda refutación. Paradójicamente, el arte, que a lo largo de la historia ha estado en la primera línea de reivindicación contra reivindicaciones sociales, se ha convertido de repente en la diana contra la que lanzan sus flechas los activistas contra el cambio climático. Atacándolo, estamos siendo injustos con él. Vamos a devolverle así el favor. Pero el arte no es solo una herramienta para buscar justicia. Forma parte de nuestra identidad y cultura. Pasando así a nuestro segundo argumento. El patrimonio forma parte de nuestra identidad. Ciertos cuadros son imprescindibles para una sociedad. ¿Qué supondría para la sociedad española un ataque contra las meninas? Tan importante es el Museo del Prado que en un evento de la magnitud de la OTAN, llevado a cabo el 26 y 30 de junio, en el que se buscaba ensalzar las virtudes de nuestro país, fue el lugar elegido para reunir a las personalidades políticas más importantes de la actualidad. De hecho, en la guerra siempre se ha buscado salvaguardar los cuadros. En 1936, las obras españolas más representativas fueron confiadas a la Sociedad de Naciones y a Suiza. Esto sigue siendo así hoy en día. En la guerra de Ucrania, en la que se pretende destruir todo lo que supone el país, no solo territorialmente, sino también intelectualmente. Es por eso que Putin, nada más empezar el conflicto, intentó bombardear los museos más importantes de Ucrania. Por poner un claro ejemplo, lo primero que bombardearon del pueblo de Iván-Kiv fue su galería artística, donde se encontraban los cuadros de María Pimanchesko, una artista muy querida en el país. Con esto queda clara la importancia del arte en nuestra sociedad. No hablamos de ataque a los cuadros, al cristal, sino al cuadro, lo que ha creado repulsa popular, como ya desarrollará mi compañero Andrés en la siguiente refutación. Por supuesto que estamos de acuerdo contra la lucha contra el cambio climático. Queremos la supervivencia de la especie. Pero señores y señores, ¿qué es la humanidad sin arte? El arte es lo que nos distingue del resto de las especies. No queremos elegir entre vida y arte. Sabémoslo todo. Buenos días, mi nombre es Natalia y soy la segunda refutadora del equipo de Elías Mariana Pinedo. Vale, me gustaría empezar contestando a vosotros, empezando por el argumento más contundente que habéis dicho, que es que el arte es patrimonio de la humanidad. Por supuesto que lo es, ninguno de nosotros lo estamos negando. A nosotros nos encanta el arte y es parte de nosotros, pero el arte no ha sido dañado. No tenemos por qué elegir entre arte y vida, no tenemos por qué elegir entre una cosa y la otra. Se ha dado un mensaje de forma clara y concisa y se ha hecho de la forma más inofensiva, pero a la que más público podría alcanzar de una sola vez. Me gustaría preguntaros de qué forma lo habéis hecho vosotros. ¿Queréis seguirlo? Bueno,
ya tenemos antecedentes de protestas pacíficas, incluso no tan pacíficas, incluso se han llegado a jugar la vida. ¿Cómo olvidar cuando activistas de Greenpeace intentaron parar bidones contaminantes que iban a acabar en el mar y no ocurrió nada? Siguieron ahí. ¿Eso nos apena? Nos apena porque también es nuestra vida, nuestros mares, nuestro planeta, todas las plantas, los animales están muriendo por culpa de nuestros actos. ¿Eso no os apena? ¿Os apena que tienen un bote de pintura a un cuadro que ha dado contra el cristal, que lo han limpiado, que ha quedado como un acto contundente y firme, sin mayores consecuencias? ¿Y no os apena este tipo de cosas? Tenemos otro ejemplo muy conocido también, como cuando un grupo de activistas de Futuro Vegetal se pegaron a la M30 para intentar pararla y lanzar un mensaje. ¿Y en qué acabó? En nada. No significó nada. Nuestro primer argumento es de publicidad y de la importancia que tiene decir un mensaje de este tipo, de la forma que se ha dicho y donde se ha dicho. Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo del año pasado, una campaña de concienciación de la DGT que fue muy fuerte y muy impactante para el público, ya que se mostraba a diversos famosos sufriendo un ataque automovilístico, un accidente automovilístico. Vale, si bien el anuncio podía herir la sensibilidad de algunos espectadores, ese mismo año, no sé si es casualidad, pero se redujeron los accidentes automovilísticos hasta en un 50%. Y por otra parte me gustaría nombrar nuestro argumento de prudencia. Tenemos que destacar que lo más importante de esto, y lo que hace estos activistas grandes, valientes, es que lo han hecho de una forma inofensiva. Han planeado cuidadosamente sus actos. ¿Y por qué en un museo? Es una pregunta que ha hecho tu compañero antes. ¿Por qué en un museo? Porque fuera, el mundo puede estar sufriendo guerras, por ejemplo la guerra de Ucrania, que es terrible y que por supuesto nos apena a todos. El mundo puede estar sufriendo cambio climático, puede estar sufriendo desempleo, pero dentro del museo parece que es el único lugar de paz, un lugar de tranquilidad. Por lo tanto, emitir un mensaje de la potencia de estos activistas dentro de un museo, saben que el alcance de su atrevimiento será universal. Por eso, lo más importante y lo que queremos destacar es que han hecho lo que tenían que hacer de una forma clara y concisa. Por otra parte, me gustaría decir que en el artículo 323 del Código Penal se dice que se penalizaría a cualquier persona que dañe cualquier obra de patrimonio cultural, pero sin embargo... No se está hablando de que se dañe, que no se dañe. Crea repulsa porque la gente no habla de que se dañe el cuadro, se habla de que se ataca. Pero por supuesto, pero la gente está hablando, está diciendo han atacado un cuadro, y lo fácil que es hacer una búsqueda en Google o incluso ponerlo en la tele y ver que horas más tarde ese cuadro estaba en perfecto estado. Quiero saber, la gente por supuesto se va a quedar con lo primero, pero es que ese cuadro realmente no ha sido dañado. No negamos el simbolismo de esta obra, pero precisamente lo han hecho por eso, como un acto simbólico, no como un acto real. Bueno, eso, me gustaría destacar que en el Código Penal se dice que se penalizaría a cualquier persona que dañara una obra de patrimonio cultural. Sin embargo, a estos activistas no se les ha aplicado ninguna pena de este tipo, ya que tanto los conservadores de la National Gallery como la Galería de Uffizi, dos museos en los que han ocurrido este tipo de actos, han dicho que las obras no habían sufrido daños y habían usado un pegamento inocuo. Ninguna obra ha sido dañada. Han lanzado un mensaje y lo han hecho de la forma más clara y concisa posible. Muchas gracias. Un movimiento que no atrae a nuevos participantes es un movimiento muerto. César Chávez, activista de los derechos civiles de Estados Unidos. Buenos días, soy Andrés Fernández Cervel y voy a demostrar mediante nuestro tercer argumento que los ataques contra importantes obras de arte no están justificados. Para ello, me gustaría comenzar destacando algunos de los puntos que nos ha comentado el equipo contrario. La introductora ha mencionado que la COP27 se quedó claro como los gobiernos no estaban teniendo en cuenta ninguna medida fuerte para resolver esta crisis climática, y eso es cierto, pero recordamos que las acciones fueron antes de la cumbre y su objetivo era que se hiciesen, que se tomasen medidas. Por lo tanto, estamos viendo que los objetivos no han sido cumplidos, como ya voy a comentar. También han hablado que ha habido otras acciones que no tuvieron repercusión. Sin embargo, estas sí que es verdad que han tenido repercusión, pero ha sido negativa. También lo desarrollaré en mi argumento. Y nos gustaría saber qué culpa tiene el arte, porque la gente se está quedando con la imagen del arte siendo atacado. Y aunque digan que sean simbólicos, ahora vamos a demostrarles que no están consiguiendo el apoyo popular que les gustaría. Bien, dicho esto, voy a pasar a hablar sobre nuestro argumento, que son las consecuencias negativas de estos ataques. Nos parece fundamental para saber si estas acciones están justificadas o no, responder la siguiente cuestión. ¿Qué han conseguido los activistas atacando estas obras?
indiferencia por parte de los gobiernos, repulsa social y establecimiento de un antecedente peligroso. El primero de estos puntos, el caso omiso recibido por las autoridades, ha quedado constatado en la Cumbre del Clima, el COP27, celebrada del 6 al 18 de noviembre en Sharm el Sheikh, Egipto, apenas unas semanas después del ataque a los girasoles de Van Gogh el 14 de octubre. Esta COP27 fue duramente criticada por la toma de medidas menos ambiciosas de lo esperado. Estoy seguro de que reconocen este logo de la WWF, es el Fondo Mundial de la Naturaleza. Horas después de la celebración de la cumbre, escribieron un artículo con el siguiente titular. Permítanme citar textualmente. COP27. Criticamos que la creación del Fondo para Pérdidas y Daños no esté acompañada por un compromiso firme y ambicioso de abandono de los combustibles fósiles. Permítanme recordarle el nombre del grupo de activistas que atacó a los girasoles. Just Stop Oil, es decir, tan solo frena el uso de combustibles fósiles. Con esto nos queda clara la ineficacia del movimiento, pues el principal objetivo de los activistas no ha tenido ninguna repercusión política en la cumbre del clima por excelencia. Además, como ya hemos dicho, estas acciones han tenido grandes repercusiones sociales, pero al contrario de lo que podrían pensar, han sido principalmente negativas. ¿Cómo creen que se sentirá Manuel, el profesor de historia de la introducción, cuando vea uno de sus ataques preferidos siendo atacado? Cualquier movimiento necesita el apoyo popular para conseguir fuerza y conseguir sus objetivos. Perdona, pero les recuerdo que en el último minuto no se pueden realizar reflexiones. Estas acciones están consiguiendo todo lo contrario, pues la gente las vincula a ataques contra los cuadros, que como ya ha dicho María, en muchas ocasiones son más que simples lienzos. Todo esto no lo digo yo. Ha quedado demostrado en un estudio de la Universidad de Pensilvania, en el que, del 21 al 24 de octubre de 2022, en relación a estos eventos, el 46% de la población del estudio aseguraba que su apoyo en la lucha por el cambio climático disminuía al presenciar los ataques, un 40% se mantenía indiferente y tan solo un 13% se veía atraído por defender la causa. Bien, pues el último punto nos lleva al establecimiento de un antecedente peligroso, porque justificando estas acciones damos luz verde a nuevos ataques radicales y dañinos que pongan en peligro la integridad del arte. ¿Y todo esto para qué? Hemos visto que la mayoría de las consecuencias han sido negativas. ¿Realmente vamos a justificar como sociedad estas ineficaces acciones? Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Cora y antes que nada queremos dar las gracias a los jurados por su atención, a la organización por hacer posible este torneo y en especial al equipo a favor de Elías Jiménez de Quesada por su magnífico trabajo. Pero dicho esto, ¿qué argumentos nos ha traído el equipo en contra? Desde nuestro punto de vista, muchas críticas y pocas soluciones. En su primer argumento, ustedes afirman que las obras han sido dañadas, pero nosotros les hemos respondido que eso es totalmente falso. Nos traen un segundo argumento sobre el patrimonio y le hemos replicado que no se trata del arte, sino del propio simbolismo. Señora, el cambio climático es una dramática realidad y todos deberíamos actuar ya para frenarlo. Estas acciones en diversos museos destacan por su gran visibilidad y su capacidad para generar controversia. Y esto es justo lo que se pretende, que la opinión pública mundial fuerce a los responsables políticos para tomar decisiones urgentes. Nosotros hemos presentado 3 argumentos que consideramos sólidos y contundentes. Nuestro primer argumento analizaba lo que significa el término legítimo, para concluir que una acción de rebeldía puede estar justificada cuando la situación es tan urgente y como injusta. Bajo la dictadura del mercado y de los beneficios económicos, nuestros gobiernos no se atreven a dar un paso en favor de nuestra propia supervivencia. La historia y la propia Declaración Mundial de los Derechos Humanos no hablan del derecho de rebelión. En segundo lugar, nuestro argumento de necesidad se dividía en 2 partes. La necesidad del fin que persiguen estos activistas. El informe del IPCC no deja lugar a dudas de la emergencia climática, como tampoco la última cumbre del clima en Egipto deja dudas de la falta de voluntad de los grandes responsables mundiales. Pero también hemos demostrado la necesidad de los medios, sorprendentes y espectaculares, claro que sí. No es un acto de rebeldía cualquiera, sino que comporta un gran simbolismo. Fingen que ensucia una obra de grandísimo valor, acusando a los demás de ensuciar la obra de arte más valiosa, nuestra tierra. Y da mucho que pensar que nos alarmemos más por una parodia que por la realidad, que en este caso supera con creces a la escena fingida. Y por último, nuestro tercer argumento, la prudencia. Les recordaba a todos los presentes que estos supuestos vándalos, caprichosos e inconscientes no pretendieron en ningún momento
dañar las obras de arte. Escogieron muy cuidadosamente la obra y los lugares para lograr una gran impresión con un daño cero. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias que he mencionado, os invito a todos a pensar en una medida igual de inofensiva, pero tan eficaz al mismo tiempo, con igual repercusión mediática y que alcance por igual a todos los estratos socioeconómicos. El filósofo alemán Schopenhauer una vez dijo: la rebeldía es la virtud original del hombre. Y recuerden, si una acción es legítima, absolutamente necesaria y prudente, ¿por qué no habría de estar justificada? Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos, me llamo Jorge Criado y soy el encargado de realizar la conclusión del equipo de Elías Jiménez de Quesada. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todas las personas aquí presentes por hacer esto posible y en especial al equipo contrario. Sin embargo, pensamos que nuestros argumentos han sido mucho más sólidos, pues me gustaría recordar varias cosas. El primer refutador nos ha hablado de legitimidad y nos ha dicho que algo legítimo es algo que está conforme a la legalidad. Y les recuerdo que muchas de estas activistas han sido multadas por lo que han hecho, por tanto, no es algo legítimo. También nos ha dicho que nos han hablado de repercusión mediática, pero no ha tenido realmente ninguna repercusión. Días más tarde se celebró la COP27 y ni siquiera han nombrado estos actos. Además, también nos han preguntado ¿qué otras opciones propones para solucionar esta crisis? Nos han preguntado la segunda refutación. Bien, nosotros proponemos unir al pueblo, pues es la única forma de que este movimiento salga adelante. Y como hemos visto, esto no ha unido al pueblo, sino todo lo contrario, ha creado una repulsa muy grande. Nuestra posición goza de argumentos más consistentes, ya que durante todo el debate hemos dado una serie de pruebas que desmontan todas las ideas principales del equipo contrario. Hemos hablado sobre la importancia del arte para nuestra sociedad, para las reivindicaciones sociales a lo largo de la historia. También hemos hablado de que se crea una contradicción que nos está haciendo elegir entre la vida y el arte. Sin embargo, el arte forma parte de nosotros. Y además, hemos evidenciado que estos ataques no han tenido ningún beneficio, sino todo lo contrario. Y todo esto lo hemos demostrado mediante nuestros tres argumentos principales. El primero, valor reivindicativo del arte. El arte en múltiples ocasiones ha sido el vehículo sobre el que han viajado las reivindicaciones sociales, por tanto, no es razonable atacarlo. El segundo, el patrimonio forma parte de nuestra identidad. Los cuadros nos recuerdan lo que somos como especie y como sociedad, por lo que atacándolos nos sentimos nosotros también atacados, y es un golpe a lo que somos y a lo que pertenecemos. Y tercero, las consecuencias negativas. Estas acciones no han conseguido lo que estaban buscando, sino todo lo contrario. Indiferencia por parte de los gobiernos, repulsa social y un establecimiento de un antecedente peligroso. Me gustaría concluir leyendo un fragmento de un poema de José Martí, que es un poeta cubano del siglo XIX. El arte es un reflejo de la vida, una imagen del mundo, una expresión del alma humana, una manifestación del espíritu. ¿Qué ha hecho el arte para sufrir las consecuencias de nuestros errores? ¿Alguna de las recientes acciones ha conseguido algo positivo? Hemos demostrado que no. Se ha conseguido todo lo contrario que se buscaba, como comentaba Manuel, el profesor de nuestra introducción. El arte y la vida van de la mano. ¿Qué es el arte sin vida? ¿Y qué es la vida sin arte? Por lo tanto, los recientes ataques contra importantes obras de arte no están justificados. Pasen un buen día. Muchas gracias.